Hoy vamos a ver acerca de la historia de uno de los hombres más importantes en la historia de la fe cristiana. Vamos a buscar Hechos capítulo 9. Capaz que es la primera vez que venís. Y si hay alguien al lado que tiene la Biblia y vos no la tenés, no importa, mirale la Biblia, pispeale ahí al costado que no hay ningún problema. Y hoy vamos a hablar acerca de este testimonio, pero lo vamos a hacer en vista a la luz del Evangelio. Hoy el título del mensaje se llama La luz del Evangelio. La luz de la buena noticia. La luz que ilumina los ojos del entendimiento, del corazón, y que te hace conocer quién es Dios, cuánto te ama, lo que hizo por amor a vos y lo que Él te llama en cuanto a tu responsabilidad. Y antes de leer acerca de este gran personaje que se va a convertir al Señor, quisiera decirles algunas cuestiones introductorias. Y es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El Señor dijo que muchas veces las personas tapan sus ojos y tapan sus oídos y lo hacen a expensas de que pueden ver y que pueden escuchar. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy leí una anécdota acerca de un médico, no recuerdo el país, pero dice que se acercó a su consultorio una persona que creía que tenía problemas del corazón. Y él le hizo ciertas evaluaciones para ver si su corazón estaba bien. Hasta que en un momento después de las evaluaciones, se dio cuenta de que el problema de ese paciente no estaba en su corazón, sino que estaba en su visión. Después de hacerle varios estudios, le dijo, mirá, tus chequeos dan bien. En el corazón estás bien, pero tenés un problema visual y yo puedo darte una mano para que esto lo pueda solucionar. Y esta persona dijo, no, yo venía a buscar una solución para el problema de mi corazón. Y se fue enojado, ¿no? Y tenía toda la chance de solucionar su verdadero problema, su problema más grande, que era el problema de su visión. Hoy vamos a ver un hombre que estaba ciego con respecto no a su visión general, sino con respecto a su visión espiritual en cuanto a Dios. Y era un hombre religioso. Si vos ves en el título de la Reina Valera o en el título de la Biblia, dice que ahí se va a desarrollar la conversión de un personaje que se llama Saulo de Tarso. Y es un personaje importantísimo de la Escritura. Saulo era un judío nacido en la ciudad de Tarso, en Sicilia, y había sido criado en Jerusalén. Allí en Filipenses capítulo 3, él nos va a decir algunas cosas con respecto a su currículum, por así decirlo. Vieron que uno cuando anota las cosas del currículum, lo ideal es no mentir, pero si podemos exagerar un poquito, se exagera, ¿sí? Pero lo ideal es no mentir porque después el de recursos humanos, que acá hay varios, se dan cuenta, ¿no? Si uno mintió. Saulo no mentía, él decía, en cuanto a la carne, si yo te tengo que mostrar mi currículum de persona que tiene una perspectiva de Dios y religiosa, yo soy una persona intachable. Él tenía una conciencia de intachabilidad con respecto a Dios. Él dice que había sido circuncidado como todo judío al 8º día y era del linaje de Israel. Es decir, venía de Abraham, pero no era hijo de Ismael y tampoco era hijo de Saúl, sino que era hijo de ¿quién? De Jacob. ¿Sí? Y para él eso era importante porque era realmente un prosélito judío, un judío con todas las letras. Era de la tribu de Benjamín, de hecho él se llama Saulo. ¿Y quién se llama en la Biblia un rey que tuvo un nombre parecido a Saulo? Saúl. Y Saúl, ¿saben de dónde era? También era benjamita. Entonces, él tenía toda una concepción personal en cuanto a su currículum que era intachable. Él decía, yo soy hebreo de hebreo, porque había sido instruido por alguien muy especial en la antigüedad que se llamaba Gamaliel, y él sabía no solamente a la perfección el arameo, su idioma de base, su idioma natal, sino que también conocía todas las costumbres y las tradiciones de la religión judía. Así que él se consideraba a sí mismo un fariseo, es decir, alguien ortodoxo a la hora de interpretar la Escritura. Sobre todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque él será el escritor del Nuevo Testamento después. Te estoy espoleando un poco la historia, porque ahí se nos dice en la Reina Valera que Saulo se convirtió.
pero hasta ese entonces era simplemente un hombre con todas unas características religiosas y una autoconcepción de ser intachable, ¿sí? Intachable. Saulo, a pesar de concebirse a sí mismo como intachable, hasta ese entonces, y por las menciones que hace el libro de Hechos, había perseguido a los creyentes, a los que creían en Jesucristo, con todas sus fuerzas. Saulo había sido el que había consentido con la muerte de Esteban, que era el primer mártir de todos los creyentes que tenemos acá en el libro de Hechos. Y había intentado oponerse, digo porque había hecho sus esfuerzos, pero vamos a ver hoy que sus esfuerzos fueron absolutamente en vano. Esteban, de alguna manera, era un argumento de que lo que había pasado anteriormente en Israel era algo viejo. Y lo vigente para el pueblo de Israel era que había venido Jesús a salvar a los pecadores. Inicialmente a los judíos, porque Jesús era judío. Vino a su propia tierra a salvar a los de su propio pueblo. Pero también la extensión de esa salvación se hizo hacia todo el mundo. De hecho, el libro de Hechos, o acá esta gran historia, nos dice en el capítulo 1 que la extensión del Evangelio iba a ser hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Y llegó hasta acá. Y de hecho, yo te estoy preguntando este Evangelio que estamos hablando en esta noche. Pero Saulo, a diferencia de Esteban, él rechazaba esto, rechazaba lo viejo, lo rechazaba con todas sus fuerzas. El pensamiento de Saulo era que todo lo que había venido de Cristo no era lo verdadero. Lo viejo tenía que seguir vigente, lo nuevo de Cristo no. Para Pablo Jesús era una distorsión, para Pablo Jesús, hasta ese entonces, Saulo, era una deformación de la fe que habían tenido los patriarcas, los profetas y aún los poetas del Antiguo Testamento. Saulo muchísimas veces persiguiendo a los creyentes habrá escuchado clamar a los cristianos por piedad, pero a él absolutamente no le interesaba lo que pudiera decir algún cristiano. Él por su fe y por su religiosidad los perseguía. No sé si habrán escuchado a los traidores ni piedad. Bueno, así los consideraba Pablo a los creyentes, a los judíos que se habían convertido al Señor. También Pablo había escuchado clamar a Esteban en nombre del Señor, porque cuando Esteban predica, ¿qué sucede? No promovió una reacción positiva. Fue envuelto en piedras el pobre Esteban, pero Esteban aún así clamó por misericordia y por perdón a aquellos, que Dios no les tome en cuenta este pecado. Y miren si no tuvo efecto la vida de Esteban. Saulo recibió las ropas de Esteban con la sangre aún caliente, porque él había sentido de que muera ese creyente en Jesús. Pero aún también Saulo tenía que tener un encuentro personal con Jesús. Había salido, dice acá, en el verso 1, vamos ahí a leerlo, dice: Saulo, respirando, dice, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Acá vemos a Saulo que respiraba amenazas. Y todavía que dice Saulo respirando aún, aún es una cuestión importante, porque hasta ahora el libro de Hechos lo único que menciona en cuanto a Saulo era que era un perseguidor, que estaba encarnizado con encontrar creyentes y o meterlos presos o castigarlos duramente, tratando de que los creyentes blasfemen contra el nombre de Jesús. Pero no lo lograba. Por eso en el capítulo 8 dice que Saulo asolaba a la iglesia y entraba aún en las casas arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Él tenía todo el aval y toda la jurisprudencia de aquella época, que era la de los sumos sacerdotes. Y dice que respiraba amenazas y muerte. Esto de respirar es lo que hace un animal cuando está acechando un animal a su presa, ¿sí? Él lo que estaba haciendo era tratando de encontrar a los creyentes para amenazarlos, amedrentarlos y para que estos abandonen a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién lo dijo? Jesús. Por eso este primer sobrenombre que tuvieron los cristianos, que es los del camino, como leíamos recién. Así que Pablo, en su conciencia de que esto lo hacía
por su celo con respecto a la religión judía, aunque obtiene permiso, lo que hacía estaba de alguna manera en contrapartida con lo que la ley decía. En el Antiguo Testamento la ley enseñaba de que el judío debía amar a Dios, de que debía amar al prójimo y que debía también amar al extranjero. Sin embargo, a pesar de que él creía que estaba cumpliendo con las leyes en lo exterior, porque como vimos el currículum de Pablo era excelente en cuanto a su religión, en su parte interior él respiraba ignorancia, tenía un carácter implacable, respiraba aún ira y odio con respecto a los creyentes. Imagínense una persona religiosa que de pasar a ser religiosa se volvió fundamentalista y a un extremo de buscar a personas que no crean en esa religión para asesinarlos. Así que para nadie fue fácil. Pablo tenía un sentido de recordación como fariseo porque luego de la dispersión de los judíos y cuando estos volvieron nuevamente a Israel, piensen a Pablo como fariseo. Los fariseos se habían encargado de enseñar toda la ortodoxia de la religión judía. Pero vino un Jesús que había trastornado la mente de los que creían en él y Pablo estaba en contra de eso. Y estaba en contra de los creyentes y por lo tanto estaba en contra de ¿quién? De Jesús mismo. De Jesús mismo. Por eso Pablo en otras cartas, Pablo digo porque Saulo después se llamará Pablo, pero Pablo escribe en Gálatas, porque ya habéis conocido acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Estaba encarnizado Pablo. Pablo, humanamente hablando, era inmune al mensaje cristiano como hoy muchas personas son inmunes al mensaje cristiano. Y esto es importante porque cuando hablamos acerca de la conversión de una persona como Pablo, estamos hablando de la conversión de una persona imposible, por así decirlo. Pero en algún momento la luz del Evangelio llega. La luz del Evangelio le llega a las personas y quizás también la luz del Evangelio hoy esté llegando a tu vida. Y tendrás que tomar una decisión con respecto a esto. Pablo estaba satisfecho con su fe ancestral y parece todo esto indicar de que a él no le importaba más que obedecer su propia religión, aun cuando esto implicase cometer actos que estaban en contra de la moralidad de su propia religión. Así que en esta mentalidad rara de Pablo, en esta forma de creer en Dios, pero también sentir que lo estaba obedeciendo, pero hacer actos de odio, él seguía adelante. ¿Por qué? Porque había un problema en esto que era Jesús. Había algo en la mente de Pablo que no podía sacarse y él trataba de luchar contra esta idea. Pensaba en Jesús, pensaba en los que se habían convertido a la fe en Jesús y quería destruirlos. Y dice el verso 3 y el 4, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Damasco era una ciudad que estaba afuera, y él, afuera de los límites del antiguo Israel, y él si tenía que llegar a esas afueras, lo hacía por perseguir a los creyentes. Y yendo en ese camino, que era aproximadamente entre Jerusalén, era 5 días que tenía que hacer. Mirá, si no tenía ganas de Pablo de matar cristianos o de encarcelarlos, que si te tenía que tomar 5 días a pie, lo hacía. Dice que hubo un resplandor del cielo. Por eso el Evangelio es luz, luz al corazón. Hubo un resplandor del cielo. Y Saulo, después como Pablo comentará esto 2 veces, comentará su testimonio acerca de esta historia. Y esta gloriosa luz, que es una luz que oculta la luz del sol, porque él seguramente iba de día. Y mientras iba en una comitiva de día, él fue como resplandecido por una luz inmensa, aún más grande que la luz del sol. Dicen que la única sombra que tapa tu sombra es una sombra más grande. Si vos querés ubicarte y oscurecer tu propia sombra, ponete debajo de la sombra de un sol. La sombra de un árbol gigante, ¿no? Bueno, la luz que puede vencer a la luz del sol es la luz de aquel que se encontró con Pablo. Y él escuchó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los hebreos normalmente solían repetir los nombres cuando trataban de llamar la atención de estos. Y esta frase, ¿por qué me persigues?, sin duda debe haber dejado confundido a Pablo o a Saulo. Él había estado persiguiendo a los creyentes y escuchó en un momento que ahora no está persiguiendo a los creyentes, sino que está persiguiendo a alguien en particular. Todavía no tenemos el nombre de ese alguien en particular. Dice John Stott que Jesús, al hacerle esta pregunta a Saulo, indagó su razón y su conciencia con el fin de terminar de quebrantar sus antiguas creencias en virtud de una nueva creencia que se llama Jesús. Y dice el verso 5 que él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, o le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros, en este tiempo de predicación donde hemos estado hablando de hechos, nosotros hemos visto que muchas veces el Evangelio se comporta como un aguijón, porque pincha, porque te muestra que sos pecador, porque te muestra que tenés una necesidad delante de Dios en el corazón. Pedro utilizó el Evangelio como un aguijón con respecto a los corazones de los judíos, porque aquellos a los cuales les predicó el Evangelio eran los que en algún momento habían dicho, crucifica al Señor. Y después Pedro le dice, ustedes hicieron esto. Y claro, el resultado de esa predicación tan dura fue, ¿qué haremos, Pedro? Estaban compungidos, arrepentidos en el corazón. Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse, crean y bautícense. Y eso hicieron los judíos, se habían convertido. Y esos judíos convertidos a Jesús por ese Evangelio fueron y eran los que Pablo estaba persiguiendo en aquella época. Esteban también utilizó como un aguijón el Evangelio, porque cuando le predicó a los religiosos de la época, les predicó duramente, de que ellos eran duros de servicio. El Espíritu Santo que había hablado a los antiguos seguía hablando aún en el presente, y ellos seguían rechazando a Jesús. Pero ellos, y ahora nosotros, ¿rechazás a Jesús? Finalmente tenemos este aguijón, el aguijón con el cual Pablo estaba luchando inútilmente. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y esta es una forma de articular temor, conciencia, porque claramente hay una luz que lo tiró al piso. Seguramente iba caminando, por eso el tiempo, y cayó al piso allí Saulo. Y cuando cae al piso, lo único que le entró en la mente fue la confusión. ¿Por qué me persigues? Entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y allí recibió la respuesta que lo puso de cabeza. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense a Pablo escuchando yo soy Jesús. Le debe haber estallado la cabeza, un trauma momentáneo psicoemocional. Porque aquellos saduceos a los cuales, los sacerdotes a los cuales él le había ido a pedir permiso para entonces perseguir a los cristianos, ellos habían sobornado al pueblo para que crucifiquen al Señor y habían sobornado aún a los soldados para que mientan sobre la resurrección de Jesús. Entonces todo estaba oculto, parecía que la historia de Cristo era la historia de un fracasado. Pero resulta que ahora Pablo escucha entre una luz resplandeciente, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¡Pum! La cabeza. ¿Cómo puede ser que me esté hablando Jesús? ¿Cómo puede ser que me esté hablando una persona de la cual yo hasta ahora he considerado que simplemente sus discípulos robaron el cuerpo? ¿Cómo puede ser? Bueno, Jesús salió en su encuentro y está saliendo también hoy al tuyo. Yo soy Jesús es el impacto más negativo que recibió Pablo, pero también el más positivo. Negativo porque lo que venía haciendo contra los que seguían al Señor era contra el Señor mismo. Él seguía a los creyentes, pero no era solo seguir a los creyentes.
era seguir al Señor de esos creyentes. Saulo ahora pasó a darse cuenta que toda su religión, todo su conocimiento, todo este currículum que hablábamos al principio, todo su esfuerzo en obedecer, se perdía como arena o agua entre los dedos. Él se sentía aprobado por Dios, pero ahora ese Dios había aprobado no a él, sino a ese Jesús que había resucitado y que hoy en la gloria se estaba presentando ante él. Imagínense el impacto negativo. ¿Qué estuve haciendo hasta ahora? Lo segundo es el impacto positivo, porque Dios es bueno. Jesús es bueno, no salió a destruirlo. Positivo porque Jesús sale a su encuentro. Salió para hacerlo entrar en la razón de su ignorancia y aún de sus actos malvados. Salió para recibirlo en gracia y darle una nueva misión a favor de la verdad y ya no más tras el engaño. Ahora Pablo tiene un norte, tiene una dirección. Él puede correr hacia aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Y se le apareció a él como la luz verdadera que alumbra los ojos del entendimiento. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esta cosa de dar coces contra el aguijón significaba que Pablo estaba en una contradicción, cegado por convicciones erróneas, como vive el mundo. Como vive el mundo, muchas personas corren tras Dios desde el pecado mismo, creyendo que de esa manera van a alcanzar algo con respecto a Dios. Creyendo que son buenos, como lo creía Pablo de sí mismo, que se autojustificaba. Sin embargo, era un hombre malvado que simplemente necesitaba, como todo el mundo, la gracia de Dios. Como vimos, Saulo se sentía intachable en su justicia legalista, toda exterior. Su religiosidad parecía inquebrantable hasta ese momento que escuchó: yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y si hoy estás escuchando esta voz externa en tu oído, ojalá que llegue a tu corazón. Y que ese mismo Jesús que se le apareció a Pablo sea el mismo Jesús que esté tocando la puerta de tu corazón para que creas en Él. Ese yo soy Jesús para Pablo significó darse cuenta que todo el sistema religioso al que pertenecía no servía más a Dios. Ya su religión o el estatus que por ella había recibido era totalmente inútil. Ese Jesús que había rechazado ahora, glorificado, lo estaba encontrando, estaba bajo su encuentro. Jesús y los creyentes son uno solo. Tú persigues a los que me siguen a mí, y si persigues a ellos, entonces me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Desechar al Señor, había escrito acá, es desechar a Dios. ¿Sí? Jesús dijo: el que vosotros oye, a mí oye, y el que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por eso el llamado que vas a tener hoy de creer en Jesús es un llamado para que lo recibas, no para que lo deseches, porque rechazar a Jesús es hacer lo que hacía Pablo. Quizás no te sientas tan malo como Pablo, que encarcelás a las personas, las perseguís, o querés destruir a alguien. Quizás cuidás a los animales, quizás cuidás las plantas, no sé. Pero todas esas cosas delante de Dios no sirven si le rechazás al que Él envió, que es a Jesús. Dice el verso 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Acá se menciona que había hombres que iban con Saulo en esa comitiva. Algunos creen que eran hombres que se dedicaban a unirse con diferentes comitivas de viaje, y algunos creen que son guías. Seguramente Pablo iba solo, pero él tenía el aval del sacerdocio, de la religión y del poder político religioso de la antigüedad para su función. Estos que iban con él se tuvieron que reincorporar, porque cayeron todos, dicen Hechos, cuando Pablo o Saulo cuenta su testimonio. Atónitos se quedaron sorprendidos y perplejos de la situación que había sucedido en aquel lugar. Aquella experiencia con aquella luz la pudieron percibir, pero no pudieron ver a nadie. Intentaron encontrar algo, pero no encontraron a nadie. Y esto significa que el único que comprendió la realidad de ese encuentro era Saulo de Tarso.
Saulo después va a decir, o Pablo va a decir, que él vio al Señor resucitado. Como un abortivo se me apareció a mí, lo va a decir allí en 1 Corintios capítulo 15. Él va a decir que este encuentro es un encuentro personal, donde él sí vio al Señor. Ahora, Saulo se levantó en tierra, se quedó sin visión, y esto es el resultado de haber visto tanta gloria en un solo momento. Y estuvo en ayuno, es decir, esperando lo que dice allí el versículo 5. El Señor en su encuentro le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que él estuvo ayunando. Claramente él estaba en una crisis personal, porque el encuentro con ese Jesús a quien él estaba persiguiendo era un encuentro que había quebrado su vida en dos. Lo que era antes Saulo y lo que iba a ser después Saulo con Dios. Así que Pablo ayuna esperando aquel encuentro. Quisiera mencionar 4 reflexiones en cuanto a esto. Pablo, en principio, a la luz de su propia mirada, a la luz de su propia óptica con respecto a sí mismo. Vimos cómo Saulo se justificaba en su religiosidad exterior. No solo pertenecía a Israel, sino que vimos que pertenecía a una descendencia especial. Su formación en las Escrituras, su intachable manera de interpretar, hacían que él se esfuerce por obedecer a Dios, y si tenía que hacer que otros paguen por violar la normativa de Dios, lo hacía. Y él dice en Gálatas, a posterior, dice, ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo, dice, yo dejaba atrás a muchos de mis compatriotas de mi misma edad, porque era mucho más estricto el mantener las tradiciones de mis antepasados. Él se veía así. Él estaba de esa manera, ciego con respecto a su propia bondad, con respecto a su propia religiosidad. Y hoy quizás vos me puedas decir, yo no soy religioso, yo soy bueno. ¿Cómo te percibís a vos mismo? No está mal realmente que creas que sos una buena persona, pero esas cosas exteriores, por lo menos en la palabra de Dios, no traducen la realidad interior. Podés creerte una buena persona, pero la realidad es que si vos te analizás a vos mismo, desde la óptica bíblica te vas a dar cuenta que te quedás corto. En Efesios, este ex Saulo, que se convierte al Señor, dice que antes de entregarnos a Dios estábamos en tinieblas. En Colosenses, capítulo 1, dice que las tinieblas tienen potestad sobre las personas y hay uno solo que puede liberar a las personas de esas tinieblas. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y quién te puede liberar? ¿Tus acciones? ¿Lo bueno que vos puedas creerte? ¿O Jesús, que puede abrir los ojos a tu verdadera realidad? Pensalo. ¿Quién puede liberarte de los conceptos que vos tengas de vos mismo con respecto a Dios? Mucha gente se cree tan buena como Pablo, o más todavía, pero la realidad es que todos somos pecadores, dice la palabra. Y si hay un solo pecado en nuestra vida, ese solo pecado nos contamina como si hubiéramos hecho todos los pecados. Pablo seguramente podría ser comparado con un dictador antiguo, ¿sí? Y quizás nosotros digamos, yo no soy un dictador como Pablo, pero si has cometido una mentira, todos los pecados de la ley te señalan delante de Dios y te tenés que entender bajo esa óptica. ¿Cuál es la mirada que vos tenés de vos mismo? Lo segundo es que Dios, vamos a ver Dios a la luz de la mirada de Pablo, es decir, Pablo cómo veía a Dios. Y Pablo creía estar obedeciendo a Dios. Tenía convicciones acerca de Dios, quería agradarlo, pero algo por dentro lo estaba perturbando, como les decía hace un momento. Lo perturbaba el nombre de Jesús y todos sus seguidores. En Hechos 26, ya siendo el apóstol Pablo, él dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, dice, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel, ¿sí?
Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a una muerte. Fíjate lo que hacía Pablo. Él creía que de esa manera estaba obedeciendo a Dios. Él tenía una visión de Dios quizás un poco sesgada a partir de su propio pecado. Pablo intentaba no sucumbir al mandamiento del Antiguo Testamento de amar a Dios, amar al prójimo. Pero se estaba olvidando de amar al Señor, a Jesús, el enviado de Dios. ¿Qué podríamos mencionar con respecto a nosotros, a nuestras creencias en Dios? Yo no sé si habrás visto que en la actualidad la mentalidad progresista y utilitarista de este tiempo hace que la gente crea de que fácilmente todos son creyentes en Dios. Dios es una cosa amorfa donde acepta a veces el pecado, acepta las transgresiones. En el progresismo o en la idea actual de Dios parece ser de que Dios no tiene problemas con el pecado. Pero resulta que en la historia que estamos viendo acá, Dios sí presenta que hay un problema con el pecado y Él lo quiere solucionar. En 2 Corintios capítulo 4, verso 3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. En definitiva, ¿qué es lo que pensás de Dios? Si te das cuenta que tenés pecado en el corazón, entonces, ¿cómo empezás a ver a Dios con respecto a ese pecado? Es importante que te des cuenta de esto. Por eso el Evangelio a veces se presenta de esta forma como se le presentó a Pablo. Incómodo, puede generar un sentido de fractura en tu moralidad, porque decís, hasta este entonces yo creí que era una buena persona, pero me estoy dando cuenta que el Evangelio dice que todos son pecadores y que todos necesitamos de Jesús. Y ese es el llamado que la Escritura hace. Ahora vamos a ver a Pablo desde la mirada de Dios. No Pablo mirando a Dios, sino Dios mirando a Pablo. Se nos dice que la luz de Cristo, el que dijo ser la luz del mundo, el único que puede iluminar con verdad y dar vida eterna, fue el que salió en la búsqueda de Saulo. Y en ese destello, que es más fuerte que el sol, Saulo comenzó a ver cómo Dios ve. Saulo comenzó a darse cuenta por dentro de que estaba haciendo las cosas absolutamente mal. Cuando Dios ilumina el corazón, te das cuenta quién sos realmente. ¿Querés saber quién sos? Fíjate lo que Dios piensa de vos y vas a conocerte realmente. Todos nosotros te podemos engañar. A veces nuestras mamás siempre nos dicen que nos portamos bien y otras veces nos dicen que nos portamos mal. Yo me acuerdo de chico que mi mamá de una forma y ahora mi mamá me consiente, ¿no? Me dicen hijo único a veces en casa, ¿no? A mi mamá está ahí. Sí, a veces las mamis nos mienten, ¿no? Nos dicen que... Y de chicos nos tenían así, ¿no? A veces entre nosotros nos podemos mentir, pero Dios no te miente, Dios te conoce. Dios te conoce por completo. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús le dijo, espérame acá, le dijo a Pablo, porque tengo algo para vos. Tengo un plan para vos, Pablo. Pablo insiste en este concepto de que Jesús es la luz, diciendo allí a Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo dice, ¿saben qué? Yo recibí un llamado de Dios y fue un llamado personal. Fue un llamado basado en el propósito que Dios tenía para mí. Fue lleno de gracia, es decir, un llamado del amor que viene de Dios, porque es un llamado inmerecido. Pablo dice, yo perseguía a los cristianos, yo no merezco el amor de Dios, sin embargo Él me llamó. Pero ahora, dice, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y escuchá esto, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús dice, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús te está haciendo un llamado para que entiendas de que estás en tinieblas y para que vengas a Él, que es la única luz que te puede dar vida eterna.
finalmente Pablo a la luz de este nuevo llamado que Dios le hace. Dice que Pablo al ir a Damasco, llamó a uno de sus fieles, lo hizo con Ananías, para que vaya al encuentro de Saulo. Y Ananías dice que en el primer momento, cuando escuchó que tenía que ir a ver a Pablo, dice que le respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Entonces dice que el Señor le respondió a Ananías: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Ananías fue y se encontró con Saulo, le dijo: Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Los ojos de Saulo fueron abiertos. El corazón de Saulo fue abierto a la luz del Evangelio. Así que dejó de estar en ayunas, comió algo para recobrar fuerzas y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús, porque todo lo que había conocido acerca de Jesús en su odio, ahora había cambiado en el amor que tenía con respecto a este Salvador que había salido a su encuentro. Amigo, amiga, quizás hoy viniste invitado. Deseamos que la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón como resplandeció en el corazón de Saulo. Que te conviertas al Señor y tengas vida eterna y transmitas como Pablo la luz de Cristo a todo aquel que te rodea. Quizás seas el puente de salvación para tu familia, a tus amigos, a gente que ames, que conozcan a Salvador. En 1 Timoteo 1:12 te dejo este texto, dice: le doy gracias a Cristo Jesús. Ya este ex Saulo habla, ¿sí? Es Pablo. Dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Y él dice: hoy, qué generoso y lleno de gracia fue mi Señor. Me llenó de fe y del amor que proviene solamente de Él, de Cristo Jesús. ¿Cómo te ves delante de Dios? El llamado es a que le entregues tu vida, a que creas en Él, a que hagas una oración de fe y le digas: Señor, perdóname por mis pecados, me doy cuenta de que soy pecador. Te pido que me limpies, me arrepiento de todos ellos, quiero ser tu hijo. Y el Señor hará una obra en tu vida, como la ha hecho con Pablo, como la ha hecho con todos los que han creído hasta ahora en Él. Su iglesia hoy es testimonio de que no hay ninguno bueno acá, Nosotros no nos creemos buenos, nosotros no le predicamos a las personas como si nosotros estuviéramos en un estándar alto, todo lo contrario. Todos los que ves acá y rodean, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos personas malas, tal como Pablo, que tuvimos que reconocer que este Salvador es el único que podía perdonarnos. Y a eso te invitamos también. A eso te invitamos también. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. Que Dios te bendiga.